Jueves 22 de septiembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo. Como siempre, un gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Diego Salgado, director general del IES, la seguridad social en una permanente crisis donde no se observa una luz. ¿Qué se plantea la nueva autoridad para que la ciudadanía enferma no viva todos los días un viacrucis? Lo vamos a revisar. También María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, abogada defensora de derechos humanos, la violencia contra la mujer, el caso de María Belén Bernal y las amenazas del crimen organizado al sistema judicial. ¿Cómo se le hace frente? Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Finalmente, los restos de María Belén Bernal fueron hallados cerca de la Escuela Superior de Policía, en el Cerro Casitagua. Quien aún permanece en las sombras es el teniente de policía Germán Cáceres, principal implicado en el femicidio. La esperanza de encontrar con vida a María Belén Bernal se diluyó luego de 11 días de su desaparición. Los movimientos inusuales y el fuerte contingente policial desplegado en el Cerro Casitagua cerca de la Escuela Superior de Policía evidenciaban que esta vez había resultados. Fue la Fiscalía la primera en informar que al interior del bosque encontraron restos que debían ser sometidos a pericias. El vehículo de medicina legal arribó hasta el bosque. Allí en medio de los matorrales yacía el cuerpo envuelto en esta cobija, a pocos metros de la carretera. Su madre y familiares llegaron para el reconocimiento. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa pidió perdón por el asesinato y aseguró que la certeza de que sean los restos de María Belén Bernal ya sería del 99%. Explicó por qué. Por la vestimenta que utilizaba, por un tatuaje que fue identificado por un familiar cercano y por algunos otros elementos. Sin embargo, agregó que se esperarán los resultados de la necropsia legal, en el que adelantó no intervendrá personal policial. Hemos pedido a los fiscales públicamente, lo hacemos ahora, para que no participe ningún médico legista policial, que participen más bien médicos legistas de otras instituciones con fines de transparencia. En tanto que aún se desconoce el paradero del teniente Germán Cáceres, Fiscalía allanó las viviendas de sus padres la noche del martes. Algunos sindicatos se movilizaron la tarde de ayer en Quito para exigirle al gobierno que cancele la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ellos la cuantifican en 24.000 millones de dólares, el monto completo de esa deuda. Esto mientras algunos servicios del IES se encuentran en terapia intensiva. Hoy nos acompaña Diego Salgado, director general del IES. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimado Lenin. Buenos días a todos sus importantes seguidores. Estoy a las órdenes. ¿Cuánto mismo es que se le debe al IES? El gobierno habla de 8.600 millones. Ayer en la marcha dijeron que era el triple. A ver, yo creo que para comprender lo que está sucediendo en el IES vale la pena brevemente hacer un antecedente. Las 3 Es, las pandemias: correísmo, COVID, corrupción. Correísmo en el 2015 metió la mano en la ley de los afiliados, quitando el 40% que tenía que aportar el Estado hasta ese momento. Eso creó una brecha, un hueco, que le costó a los afiliados, al Ecuador entero, 8.000 millones de dólares. Pero desgraciadamente, esa cantidad de dinero no puede estar contabilizada como una deuda. El COVID, todos conocemos. Empresas quebraron, desgraciadamente también hubo desafiliaciones de parte del IES, obviamente, y luego la corrupción, que le ha costado miles de millones de dólares. Pero lo que está contabilizado, y hemos revisado en estos días con la propia Superintendencia de Bancos, contabilizado, validado y auditado 4.600 millones de dólares, y el IES mantiene en sus números 4.000 millones más que empezamos a trabajar en auditar y validar esas facturas. Pero de lo que usted me dice, entiendo que la deuda puede ser superior porque hay montos no auditados y montos no contabilizados como deuda.
puede ser mayor, pero también podría ser menor. Yo creo que está alrededor de los 8.600 millones de dólares, de los cuales de esos 4.600 ya están auditados, están validados, y además hay que reconocer, resaltar el reconocimiento del gobierno de Guillermo Lasso de la deuda histórica del IES. La semana pasada firmamos un convenio en donde uno de los puntos a resaltar y a rescatar es justamente el reconocer que el Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, claro, en segundo término, pero muy importante también, la entrega hasta diciembre de este año 300 millones de dólares que irían inyectados directamente al seguro de salud. Diego, 300 millones de dólares en una deuda de 8.500 millones es el 3.5%. ¿Y el resto? Por supuesto, pero yo resalto que el gobierno, por primera vez en la historia, un gobierno democrático, que reconoce que existe una deuda. 300 millones de dólares para los 3 meses que quedan inyectados directamente en el seguro de salud es bastante plata. ¿Cómo se explica que en una entidad que recibe 380 millones de dólares mensuales por concepto de aportes, 4.500 millones de dólares al año, no tenga ni siquiera papel para imprimir en el hospital de Ceibos? No tienen papel, peor aún van a tener medicinas o insumos para atender a personas con enfermedades catastróficas. ¿Hasta cuándo? Mire, el drama, entendemos, es muy difícil, es complejo. Sin embargo, como yo decía, hay que entender, hasta antes del correísmo, los afiliados y sus hijos hasta 6 años, debían ser atendidos por los servicios de la Seguridad Social. Medidas irresponsables, sin financiamiento, mi estimado Lenin, sin financiamiento, fueron las de extender la base de usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si bien es cierto, tenemos 380 millones de dólares al mes en materia de pensiones, pero también es cierto que se han multiplicado hasta por 5 las familias ecuatorianas y por lo tanto los usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces el dinero no avanza. Diego, una casa... El diagnóstico es bastante claro y usted dice, entendemos el problema, queremos saber cuándo se lo soluciona. El problema se lo está solucionando ya, se lo está solucionando desde que el presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo, y yo como director general nos hemos hecho cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hablaba yo de la tercera C, la corrupción, algo que cuesta mucho dinero y que además detiene el buen servicio, la entrega de medicamentos a tiempo, en fin, todo lo que tiene que ver con el servicio al usuario. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? Entendemos que hay funcionarios, personajes en diferentes provincias, usted pone de ejemplo en Los Ceibos, que han venido siendo los responsables, entre comillas, pero quienes deciden cuándo se paga, a qué prestador externo se paga y cuánto se le paga. Hemos borrado aquello, hemos cortado la posibilidad de que haya la discrecionalidad de un servidor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con actitudes sospechosas de raíz, que no haya manipulación. Está ya funcionando un programa informático que es quien prioriza en orden de entrada las facturas que deben ser pagadas, canceladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en orden de llegada en tiempo y también en orden de prioridad, en el sentido de que si es una factura que tiene que ver con servicios vitales del usuario, y además hasta llegar a servicios, por ejemplo, odontológicos, que son fundamentales para la salud de los ecuatorianos, sin embargo, no son de prioridad. Eso es lo que se refiere a los... Cortamos de raíz la manipulación de cualquier funcionario, de los antiguos que están ya, hemos requerido nosotros la disponibilidad de 700 servidores, funcionarios de libre remoción, y también los que vengan no tengan posibilidad de manipular. Esa es una de las grandes deudas. Lo que usted acaba de señalar, Diego, se refiere a los pagos.
pero ¿qué pasa con las adquisiciones? ¿Qué pasa con las reparaciones de infraestructura? ¿Qué pasa con las reparaciones de tomógrafos, de implementos para realizar radiografías, con la reparación de quirófanos? La corrupción dentro del IES sigue viva. Usted tiene unos pocos días en este cargo, Diego, pero desde hace 15 meses ya que inició este gobierno y que se viene hablando de eliminar la corrupción, de extirparla de raíz, de cambiarlo todo, pero los problemas continúan. ¿Por qué se demoran tanto en implementar estas acciones que suenan muy lógicas, pero tardías, lentas? Lenin, nosotros tenemos un mes y ya están funcionando los antídotos anticorrupción en el pago a prestadores externos. Eso sí quiero recalcar. Estamos trabajando todos los días, inclusive, y agradezco desde aquí a las más altas autoridades del CERCOP que se han reunido con todos los personeros, funcionarios de los hospitales y, por supuesto, con quienes hacemos la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos que destrabar. No solamente hay corrupción de quererte robar y meter la mano en el bolsillo, que sí ha pasado, sino que también hay una complicación legal de normativa impuesta, por un lado, por el propio Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tal vez en su momento funcionó, hoy no. Sin embargo, con el CERCOP, con todos los funcionarios de contratación pública, con las cabezas de los hospitales, nuestra principal prioridad es proveer a todos los hospitales, a los 101 unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los medicamentos necesarios y con la cantidad suficiente para atender al IES. Recibimos hace un mes con el 45% alrededor de medicamentos e insumos en las farmacias y bodegas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy, en un mes, estamos pasando el 60%, en octubre superaremos el 70% para finalmente, en diciembre, llegar al 90%. Y en el primer trimestre de 2023, tener a satisfacción nuestras farmacias con los medicamentos e insumos necesarios para atender a las familias ecuatorianas. Pero eso es una solución coyuntural, Diego, porque usted decía hace un momento, la plata no nos alcanza. Entonces, bajo el actual modelo, ¿es sostenible la operatividad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hoy tiene en su fondo de salud apenas 220 millones de dólares y líquidos para utilizarlos, la mitad de ese dinero? Lenin, usted me hace las preguntas claves y tengo respuesta, porque estamos trabajando desde hace 15 días, martes, miércoles y jueves, porque son los propios funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aquellos capaces, aquellos profesionales que tienen experiencia, que tienen amor al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que tienen conciencia de que debemos servir a nuestros usuarios, a nuestros afiliados, a nuestros jubilados. Ellos están trabajando en una mesa todos los días, 8 horas diarias, diseñando los escenarios posibles, todos los escenarios posibles en temas económicos, financieros, actuariales. Están ahí los equipos económicos, financieros de los 4 seguros especializados. Está ahí la Dirección Nacional Financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Dirección Nacional Actuarial, que conocen perfectamente cuál es la situación económica y, por supuesto... Pero no solo para diseñar escenarios, sino también para presentar lo más pronto posible una reforma estructural a un modelo que ya no da más. Mi estimado Lenin, necesito primero diseñar el escenario para luego debatirlo, para luego profundizar la investigación y de inmediato, antes de que acabe este año, por fin, proponer una reforma a una ley que arrastramos desde el 2001, una ley que también ha causado conflictos porque la Constitución es de 2008, la mamá nació después que la hija, ahí hay cortocircuitos. Entonces, estamos preocupados justamente de lo que usted expresa y le agradezco porque me permite dar
un informe de lo que estamos haciendo en este Diego, primer mes de trabajo. ¿Y por qué tendríamos que creer que ahora sí van a presentar una reforma estructural si toleran incluso que no se elijan a los representantes de los afiliados y de los empleadores y prefieren tener funcionarios prorrogados o sillas vacías? Mire, es muy difícil, pero por supuesto que yo les pido que crean en nosotros. Es muy fácil. Usted me va a invitar nuevamente y vamos a tener que informarle los avances o los problemas que nos hemos encontrado. Nosotros tenemos una administración de puertas abiertas. Ahora, lo que usted bien dice, un consejo directivo con vocales que vienen prorrogados, eso no es un tema del presidente del Consejo Directivo, representante del presidente Lasso. Eso tampoco es un tema del director general. Pero exhorten al Consejo Nacional Electoral a que convoque a los colegios electorales y que se realice pues una nueva designación, ¿no? Mire, la exhortación es gracioso, irónico, por decirlo menos. La exhortación viene de la Asamblea Nacional, como teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya tiene una sentencia y ordenó a la Asamblea Nacional que reforme el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, por la cual expresa cómo se debe conformar el Consejo Directivo. Además, debemos recordar, mi estimado Lenin, que cada uno de los vocales representan a sus grandes electores, los unos, las cámaras de la producción, los empresarios, los empleadores, y los otros, a los empleados. Ayer estuvo el FUD y sus dirigentes. Les dijimos exactamente lo mismo. Son sus representantes, no representantes del gobierno y peor aún, del director general, que solo es el secretario del Consejo Directivo. Diego Salgado, lo convocaremos pronto para conocer de los avances que ha prometido. Es el director general del IES. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y luego de la pausa volvemos con María Josefa Coronel, abogada, defensora de derechos humanos, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Con ella vamos a analizar el caso de María Belén Bernal y las amenazas del crimen organizado a un sistema judicial que no cuenta con los recursos necesarios para defenderse de amenazas que empiezan a hacerse efectivas. María Belén Bernal fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía por un policía en servicio activo. Su cuerpo fue abandonado en un cerro y el criminal está prófugo. Este caso, que conmociona a la sociedad ecuatoriana, es ya un caso emblemático de la violencia que vive el país. Pero no es el único, porque el crimen organizado ahora se va también de frente contra los servidores judiciales. El lunes mataron a un fiscal frente a su lugar de trabajo. En la noche de ese mismo lunes le dispararon a un juez en Xuxufindi. Y no son los primeros casos. Vamos a analizar esta problemática con María Josefa Coronel, directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenín, y buenos días con todos. Lo que ha pasado con María Belén no tiene nombre. Es un fracaso en el que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad civil, porque ni los jueces, ni la policía, ni los fiscales vienen de Júpiter, vienen de las estructuras familiares y sociales de una escuela donde el profesor queda impune cuando abusa de la niña, sea psicológica o físicamente. Hay demasiada impunidad. Vienen, no sé, de los hogares que roban la luz y que es normal, porque el otro tiene que pagar. Aquel otro que es el Estado, que es una cosa que es de nadie. Entonces hay una actitud de que me importismo a lo público, y dentro de eso público un que me importismo y una indiferencia a la ética pública. En 2014 el COIP tipificó el femicidio, en el 2018 se aprobó la ley de violencia contra las mujeres y en su momento se pensó que eso podría incidir en una reducción de los femicidios, pero no pasó y cada año son más las víctimas. ¿Qué falló entonces y qué sigue fallando? Las personas. Las instituciones no están hechas de otra cosa que de gente, hombres y mujeres que tienen miedo de denunciar, de hombres y mujeres que pueden justificar las agresiones verbales, laborales. Caramba, dentro de nuestra dirección hemos tenido casos de entre jueces, varones y mujeres, que ha habido lamentablemente hechos de violencia psicológica, asombrados, varones, diciendo, ¿pero cómo? ¿Es esto violencia? Le van a abrir un sumario administrativo a un juez porque esto es de violencia, caramba. Lo que pasa es que la señora es fregada. Lo que pasa es que la señora es muy molestosa.
Entonces el problema seguimos siendo nosotros. Por eso lo que ha pasado con María Belén es un fracaso de todos. Entonces, el cambio, el alto a esta situación es básicamente trabajar en educación. Trabajar en educación, así es. No puede ser posible que la violencia sea nuestra primera opción. Clásico del astillero, violencia. Tengo un problema con otra persona, entonces matémoslo. Así supero mi problema y avanzo. Y a esa sensación de que mi portismo y de irrespeto absoluto a la vida aparecen estas organizaciones delincuenciales internacionales, pero eficientes, porque tienen una eficiencia bárbara, tienen acceso tecnológico, tienen dinero, tienen armas, tienen abogados. Entonces es complicado. Si nosotros, hombres y mujeres, en lo público y en lo privado, no asumimos, va a ser muy fregado para las próximas generaciones entender que la paz se construye y que no la compras en una tienda, ¿no? Ahora, como autoridad de la Judicatura, pasemos a otro tema que es igual de complejo. Hace 4 meses solicitaron ustedes que se declare en emergencia la función judicial por los problemas de seguridad. Esta semana nuevamente lo han pedido. ¿Ya tienen una respuesta? No, y es un tema muy interesante, muy interesante. Se habla de pedir la emergencia, los jueces, los presidentes de las cortes, y es bonito ver que la sociedad civil y pública se une. La competencia exclusiva de administrar recursos, de pedir se declare emergencia, de comunicarse con el ministro de Finanzas y con el presidente de la República, es del Consejo de la Judicatura. No quisiera calificar cuáles son las intenciones de otras personas que brincan, más bien prefiero sumar a este llamado de atención, ¿a quién? A los fondos públicos que miren y volteen la situación de Guayas, provincia que genera mucho dinero y que se le devuelve no suficiente. No es un problema de la Judicatura, es un problema nacional. Segundo, una provincia en la que la demanda por los actos de delincuencia y de violencia exige recursos y capacitación permanente. No es un tema que pasa por una opinión de María Josefa Coronel, es un tema que pasa por... Porque no hay. Estamos a espera de la respuesta. Y otra cosa interesante, que sí hubo respuesta inmediata, es la convocatoria que hizo Fausto Murillo como presidente del Consejo. Ante esto, ¿qué pasó? El presidente del Consejo llama a las autoridades y el general Carrillo estuvo de inmediato, el representante de la señora fiscal también, el representante, el ministro de Gobierno. Es decir, que desde la representación más alta del Consejo de la Judicatura, la respuesta ha sido real y eficiente. Se han acordado cosas concretas. Uno, una mesa interinstitucional que nos va a traficar bondadosamente la información. ¿Para qué? Para analizar la posibilidad de crear una unidad de seguridad para los jueces. Imagínese usted, Lenín, una policía que conozca el detalle de cómo se maneja el fiscal, el juez, el secretario, los abogados en ejercicio, esa sabiduría que solamente por la experiencia puede darnos a los jueces, y lograr, pues, de alguna manera superar este problema que hace años nos pasó. Ahora vamos a ver, no nos dio muchos agentes. Ahora vamos a ver cuánto tiempo se demora esa mesa en procesar esa información y en determinar cómo se crea esta unidad de policía, de protección a funcionarios judiciales. Porque mientras tanto resulta que se acepta el teletrabajo para los jueces en materia penal en la provincia del Guayas, pero esa medida es insuficiente. Y usted lo sabe. Porque para asesinar es que no es teletrabajo, Lenín. Ahí hay una palabrita que tal vez se soltó en redes sociales que vale la pena aclarar. Audiencias telemáticas. Un protocolo que ya existía. Los jueces tienen y esto, por favor, que todos nos preste atención. Los jueces en la página web del Consejo de la Judicatura tienen colgado un formulario que va directamente al director general y este a su vez se lo envía al ministro de Gobierno o al ministro del Interior para que la seguridad solicitada sea inmediatamente dado. De hecho, en provincia de Guayas hay 5 o 6 jueces que tienen su seguridad, que todos los servidores judiciales lo acojan. También hay un protocolo, que es al que usted se refiere. Nosotros lo que hemos hecho es exhortar ese protocolo para que los jueces, sobre todo hay que respetar la independencia judicial, tenemos que respetar a los jueces como quieran hacer sus audiencias, pero exhortarlos a que apliquen ese protocolo para que las audiencias sean telemáticas y proteger sobre todo al abogado también, Lenín.
al abogado, al usuario, a la parte procesal, al fiscal, al juez. Pero para asesinar a un funcionario judicial, los criminales no necesitan que esté en su lugar de trabajo. Lo pueden hacer en cualquier lado y de hecho así ha ocurrido. Entonces pasémonos a quien tiene esa competencia. Nosotros tenemos la competencia de proteger a nuestros servidores y aquí están las pruebas de que tenemos protocolos para hacerlo. Pero estamos hablando de delincuencia organizada, entonces estamos hablando de la función ejecutiva, de la inteligencia, que a cargo de la función ejecutiva debe de dar, pues, resultados positivos. 8 jueces en Guayas, usted decía 5, ¿son 5? ¿Son 8? 5 o 6 jueces que tienen resguardo policial debido al riesgo que implica para sus vidas los casos que llevan. Y un riesgo que es dinámico, ¿no? Porque no siempre se está en riesgo. Ahora, pero es complicado que todos los funcionarios judiciales que conocen temas de narcotráfico o de otras manifestaciones del crimen organizado puedan llegar a tener protección permanente o temporal de la policía. ¿Cuál podría ser entonces una solución que vaya acorde con la realidad? Ya nació la posibilidad, la esperanza de esa solución en la mesa que convocó Fausto Murillo, y es que la policía le dé prioridad a las solicitudes de los jueces. Prioridad. Prioridad. ¿Hay solicitudes de jueces que no hayan sido atendidas? No. ¿Hay funcionarios judiciales que estén a la espera de que les llegue la protección y esta no aparezca? No, en la vida real funciona así. Aló, directora o director, mire, he enviado el formulario, pero mientras me llega la respuesta y quiero trasladarme a un lugar, déme protección. Muy bien, coordinamos nuestra poca protección que tenemos en los edificios y apoyamos al juez hasta que llegue el resultado. Se necesita, pues, de una respuesta inmediata por parte de la función ejecutiva. Los funcionarios judiciales también están en peligro. María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. En Contacto Directo. Aquí terminamos las entrevistas por hoy. Continúan las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.